Bueno, ¿cómo les va? A todos los que están acá, ¿cómo les va? ¿Bien o no? Bien. Amén, dicen. No, le pregunté, amén, te dice. No. ¿Cómo les va? Bien, se dice. Es un placer estar con ustedes un viernes más, compartiendo la palabra del Señor. Y más que una predicación, hoy siento que va a ser una enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Estamos en una serie muy linda que se llama El Espíritu Santo. Estamos viendo la persona del Espíritu Santo y comprendiendo cómo es Él y qué hace en nosotros y cómo opera el Espíritu Santo en nosotros. Y cómo podemos tener una comunión más íntima con ese Espíritu. La semana pasada hablamos acerca de que Él nos revela a Jesucristo y que habita en nosotros. Y hoy quiero hablar acerca de la dirección que Él nos da, cómo Él nos guía en nuestra vida, en nuestro camino de la fe. Y quisiera que leamos Juan capítulo 14. Versículo 15. ¿Lo tienen por ahí? Si lo tienen, me siguen. Dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre y Él les enviará otro Consolador para que siempre esté con ustedes. Él es el Espíritu de verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Lo que hablábamos la semana pasada va a estar en nosotros. Y no los voy a dejar huérfanos, dice el Señor, sino que volveré a estar con ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. Este es lo que iba a suceder cuando el Espíritu del Señor viniera e hiciera de nosotros habitación de Dios. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece, este es el que me ama. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, se ve que hace una aclaración ahí, le dijo: Señor, ¿por qué te mostrarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le contestó: el que me ama obedece mis palabras, por eso Dios lo amará y vendremos, mire lo que dice, y vendremos, no y vendrá, y vendremos a vivir con Él. El que no me ama no obedece mi palabra. Anoten esa parte. El que no me ama no obedece mi palabra. Y estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Verso 25. Les digo esto ahora que todavía estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas, anoten esto, y les recordará todos los que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni tengan miedo. Juan 16:12 dice: tengo muchas cosas más que decirles, pero ahora no podrían soportar. Se ve que el Señor tiene mucha info, pero a ellos todavía no les da la cabeza. Y dice el verso 13: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que dirá
solo lo que oiga y les anunciará las cosas que van a pasar. Otra traducción dice, las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Este es el Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros. Y el Espíritu Santo es sinónimo de una relación que nosotros ahora tenemos con el Padre y con el Hijo. Muchas veces lo van a encontrar en la Biblia como el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor. Siempre habla del mismo Espíritu, es la misma persona, porque es el Espíritu de la Trinidad. Dios mismo es el que ha decidido con toda su plenitud venir a habitar a nosotros, pero ha decidido comunicarse a través del Espíritu Santo. Y nosotros gozamos de una relación con Él porque Él habita plenamente en nosotros. Si el Espíritu no habitara en vos, vos no podrías tener una relación con Dios. ¿Se entiende esto? Les dije que hoy iba a ser una enseñanza, no va a ser una prédica. Así que anoten todo lo que puedan anotar. Si el Espíritu no habitara en tu vida, vos no podrías tener una relación con Él. Y para que exista una relación también tiene que existir comunicación. Si no hay comunicación, no hay relación. Y una de las funciones del Espíritu Santo es hablarnos, guiarnos, conducirnos de acuerdo a la voluntad del Padre. Y yo sé que hoy, en esta noche, en esta mañana, los que nos están viendo por YouTube, el Señor, el Espíritu va a iluminar tu corazón, yo lo sé. Y es muy importante que nosotros sepamos comunicarnos con el Espíritu Santo, porque estos tiempos son tiempos de mucha confusión. Lo vuelvo a decir. Es muy importante que nosotros aprendamos a comunicarnos con el Espíritu Santo, porque estos tiempos son tiempos de mucha confusión, de mucha mezcla de las cosas de Dios con las cosas del diablo, de las cosas de Dios con las cosas de este mundo. Hay mucha mezcla, hay mucha apostasía, hay mucho referente iluminado en YouTube, hay muchos anticristos. Y es muy necesario que en este tiempo nosotros sepamos y podamos escuchar al Espíritu Santo. Por eso quiero orar antes de seguir. Porque yo te quiero pedir que ores de esta manera: Señor, enséñame a comunicarme con tu Espíritu. Señor, queremos que nos enseñes a comunicarnos con el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo contigo. Padre, es tu Espíritu a quien tú pusiste en nuestros corazones. Por eso hoy te pido, Señor, que más que una enseñanza, una prédica, haya una revelación de quién eres. Espíritu Santo, revélate a ti mismo en este momento. Abro mi mente y mi corazón para oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, hermanos, continúo y voy a introducir el tema. Si bien el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre algunas personas en particular que eran necesarias para guiar al pueblo de Dios, para profetizar, el Espíritu venía sobre ellos, no había descendido todavía todo el pueblo de Dios. Era una promesa de que el Señor iba a descender sobre todos nosotros, iba a habitar en nosotros. El Espíritu venía sobre los profetas, sobre los líderes, pero venía sobre, no venía a. ¿Se entiende esto? Para que el Espíritu descendiera sobre todos y habitara en todos, había que restaurar la relación con Dios.
había que quitar el estorbo de en medio que se llama pecado. Tenía que venir alguien, y alguien con mayúscula, que debía restaurar la relación quebrada entre los hombres y Dios. Y ese alguien iba, como dice Hebreos, iba a abrir un camino nuevo y vivo. Tenía que llegar el Señor primero, llamar al arrepentimiento. Miren lo que estoy diciendo. Venir el Señor, llamar al arrepentimiento y quitar el pecado de en medio para romper el velo de separación que había entre los hombres y Dios. Si no, el Espíritu no podía descender. Por eso, piensen en esto, no puede haber Pentecostés sin Pascua. ¿Se entiende? No puede haber derramamiento del Espíritu sin que antes haya habido un sacrificio que expíe los pecados de todos nosotros. Y lo quiero aclarar a esto porque muchas personas creen que son guiadas por el Espíritu Santo sin haber tenido arrepentimiento de sus pecados y sin haber recibido la fe que me hace confiar en que Jesucristo se lleva todos mis pecados. Nadie puede tener una comunión con Dios sin antes haber pasado por esta instancia de Pascua. No puede haber Pentecostés sin Pascua. Por eso, el profeta Joel en el capítulo 2 de Joel, si quieren después estudienlo en su casa, va a mostrar cómo son los hechos o cómo van a ser los hechos en una forma cronológica. Miren, vamos a Joel capítulo 2, versículo 12. Vengan conmigo. Yo creo que ya me voy a meter más cómo nos relacionamos con el Espíritu, pero yo creo que es necesario poder hablar de esto, porque si no entendemos esto, después lo otro, si vos no tenés la fe suficiente para saber que Jesucristo se lleva todos tus pecados y no ha habido arrepentimiento en tu vida, de tu vida pasada, mucha gente se cree que tiene una relación con Dios, pero no la tiene de verdad. Por más que vengan a la iglesia, por más que te oren, por más que te profeticen, no existe una comunión con el Espíritu sin arrepentimiento de los pecados, confesión y fe de que el Señor se lleva todos y cada uno de tus pecados. Dice, versículo 12, capítulo 2 de Joel. Por eso el Señor dice, vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo, entreguen su corazón, acérquense con ayuno, llanto y luto. No se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Esto es arrepentimiento. El corazón se tiene que desgarrar. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Esto es la predicación de Jesucristo. Arrepiéntanse y conviértanse al Señor para que sean borrados sus pecados. Joel 2:18. Entonces el Señor mostrará su amor por su tierra y perdonará a su pueblo. ¿Cuándo perdonará? Después de nuestro arrepentimiento. No hay perdón sin arrepentimiento. Verso 26. Yo, el Señor su Dios, haré maravillas entre ustedes y nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán ustedes que yo estoy en medio de Israel y que yo soy el Señor su Dios y nadie más, y mi pueblo nunca más será avergonzado. El Señor tenía que mostrar su amor, perdonar el pecado y hacer esta maravilla. Esta era la maravilla que el pueblo de Israel no podía entender, que Jesucristo, que Dios mismo iba a habitar entre ellos. Esta es la gran maravilla. Dios habitando con los hombres. Eso garantizaría que Él quitaría la vergüenza y vendría a vivir con nosotros. Por eso el Señor les dice, hasta ahora yo estoy con ustedes, pero ahora viene mi otro yo, otro consolador,
otro ayudador, no yo, sino otro ayudador, igual que yo, el mismo, uno idéntico, que no solamente estará con ustedes, como yo estoy ahora, dice el Señor, sino que habitará en ustedes. Después, para los que están anotando y están estudiando esto, Hebreos 10, 20 al 22, habla de la obra de Jesucristo. Abre un camino nuevo y vivo para que tengamos relación con Él. La profecía de Joel continúa así, miren, Joel 2, 28 y 29. Entonces, después de todas estas cosas que tienen que suceder, entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. ¿Toda la gente toda? No, todos aquellos que se han arrepentido, todos aquellos que han sido perdonados. No es sobre toda la gente, sobre todo. Es sobre toda esta gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Aleluya. Miren, hermanos, empezaba una etapa nueva para nuestra vida el día que el Espíritu Santo fue derramado. Porque a partir de ahí el Espíritu Santo constantemente está siendo derramado sobre los corazones de aquellos que pasan por el arrepentimiento y por la fe que perdona pecados. Dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos en un mismo lugar. De repente un estruendo como un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Dios llenando todo, cumpliendo la promesa de Joel. ¡Wow! ¡Qué Dios fiel que tenemos! Y a partir de ese momento, cada uno que pasa a través del arrepentimiento, el perdón de sus pecados, es una habitación para el Espíritu, para que el Espíritu Santo le llene y empiecen a suceder estas cosas, profetizar, tener sueños, visiones, tener guía de Él sobre nosotros. Lo vuelvo a repetir, nadie que no haya pasado por el arrepentimiento, parezco un maestro de la escuela, pero no importa. Nadie que no haya pasado por arrepentimiento, por perdón de pecados, es capaz de recibir dirección divina. Miren, cuando leemos el Nuevo Testamento, y ahora nos metemos bien en el tema, podemos ver cómo el Espíritu Santo va guiando a los creyentes y los guía de muchas maneras. Hechos 8:29, el caso de Felipe, dice, si lo están anotando, anótenlo, no lo busquen porque voy a ir rápido por acá. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. 8:39, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe. Y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se encontró en Azoto y allí anunció el Evangelio por todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Caso de Pedro. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y se movía en el poder del Espíritu Santo. Dice Hechos 10:19, y mientras Pedro meditaba en la visión, el Espíritu le dijo, 3 hombres te buscan. Así que baja a verlos y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién lo había enviado? El Espíritu.
Ágabo el profeta. Dice el verso 27, por aquellos días unos profetas salieron de Jerusalén para visitar Antioquía, y uno de ellos, llamado Ágabo, se levantó para anunciar la hambruna que estaba por llegar a toda la tierra y que el Espíritu le había dado a saber. ¿Quién le había dado a saber? El Espíritu. Los líderes de Antioquía, capítulo 13, versículo 1 al 4, dice: en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, que llamaban Negro, Lucio y Cirene, Manahem, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, ¿qué pasaba? Como ellos servían al Señor y ayunaban siempre, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque los he llamado para un importante trabajo. ¿Quién les dijo? El Espíritu les dijo. ¿Por qué? Porque estaban orando, porque estaban ayunando, porque estaban sirviendo. ¿Está bien? Así, después de todos, ayunaron y oraron, y les impusieron las manos y los despidieron, y los apóstoles predicaban en Chipre. Bernabé y Saulo fueron llevados por el Espíritu a Seleucía, y allí navegaron a Chipre. ¿Quién los llevó a Seleucía? El Espíritu. Pablo, bueno, ni hablar, el gran apóstol del Señor. Hechos 16:6 dice: como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia. ¿Quién no les permitió? ¿Cómo el Espíritu que no te permite predicar? Viste, vos tenés ganas de predicar, pero el Espíritu un día te dice: no prediqué acá. Ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Hechos 15:28, los líderes de la iglesia: al Espíritu Santo y a nosotros, dicen ellos, nos pareció bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo lo que necesitaban saber. Bueno, como iglesia nosotros creemos, y esto es parte de la doctrina de nuestra iglesia, nosotros creemos verdaderamente que el Señor sigue guiándonos a todos de la misma manera que guiaba a ellos. Nosotros no somos discípulos de segunda clase ni de segunda categoría. Nosotros somos los mismos discípulos que ellos. Somos discípulos como ellos. Porque el Espíritu no solo guiaba a los apóstoles, sino guiaba a todos los discípulos. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Cómo uno se da cuenta que es un hijo de Dios? Porque es guiado por el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 12, 13. Voy rápido. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado, de lo cual también hablamos, pero no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Esto es otra dimensión a la dimensión natural. Uno muchas veces se guía por los sentimientos, por las cosas que pasan en el mundo, por las noticias, por las circunstancias, por cómo esté tu corazón ese día, por si te levantaste bien o te levantaste mal. Pero los que son guiados por el Espíritu de Dios entienden las cosas espirituales, en términos espirituales. Y Pablo no se está refiriendo a esta iglesia
ni le está dando una guía más pobre de la que él conocía sobre sí mismo, ¿me entienden? Él experimentaba una guía de tal manera y le enseña a las iglesias a moverse de esa misma manera. Y a medida que nosotros le vamos dando lugar al Espíritu Santo en nuestro tiempo de oración, podemos experimentar esa guía igual que ellos. Por eso dice que, me encanta cuando dice, porque ellos ayunaban, porque ellos oraban, porque ellos les servían. Estas son partes de la obra del Señor que me permite a mí conocer cuando el Espíritu está comunicándose conmigo. Si yo no oro, si yo no ayuno, si yo no sirvo al Señor, muy probablemente yo no pueda escucharle bien. Y nosotros vamos a empezar a reconocer su voz por el tiempo que pasamos con Él, en nuestros tiempos de oración, en nuestros tiempos de lectura de la Biblia, en la noche, en sueños, en medio de cualquier situación, nosotros podemos ser guiados por Él. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué mucha iglesia no experimenta esto? Bueno, muchas veces por falta de información, porque no le ha sido enseñado esta palabra. Otras veces, y la mayoría de las veces, no es la falta de información, sino es la incredulidad, porque no creo que pueda ser así. Si por miedo, ay no, yo tengo miedo de escuchar a Dios. Por ignorancia, porque muchas personas apagan la voz del Espíritu Santo en sus vidas. Y yo le voy a decir otra cosa más que no tenía escrita acá. Por apatía, por querer manejar nuestras vidas en lugar de querer que Dios sea el que maneje nuestras vidas. A veces caminamos con la idea de que Dios está allá arriba mirándonos, pero no entendemos que Dios está acá adentro dirigiéndonos. Dios no solamente te está mirando, Dios te está dirigiendo, te quiere dirigir. Y miren, hermanos, nosotros amamos la Biblia, somos una iglesia de la Biblia. Esta palabra ha sido escrita para nosotros, no importa el contexto cultural cuando fue escrito esto, nosotros la creemos de punta a punta, toda la palabra. Pero, aún sabiendo toda la Biblia de memoria, si no tenemos una revelación de la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas diariamente, yo les voy a decir una cosa, por más que usted sepa todo esto de tapa a tapa, va a andar perdido porque no tiene una revelación de la palabra, porque la palabra se revela a través del Espíritu Santo. También yo he escuchado enseñanzas tan extrañas y peligrosas como Dios te guía a través del sentido común. ¿Alguna vez escuchó esto? Yo lo escuché muchas veces. No, hermano. Es peligroso eso. O Dios te guía a través de las circunstancias. Esto también puede ser una trampa. Porque aunque las circunstancias sean adversas, Dios te puede decir una palabra que no tenga nada que ver con las circunstancias que vos estás viviendo. Entonces las circunstancias quedan de lado. Y a veces decimos, no, porque Dios me guía a través del sentido común. El Señor dice, tus pensamientos y mis pensamientos tienen un cielo de diferencia. Entonces el sentido común del ser humano a veces es una trampa frente a la fe, a tomar decisiones de fe. Claro, hay cosas que no tienen sentido común en la obra del Señor. Sin embargo, el Señor te habla y te dice, mira, por más de que para toda la gente y para el mundo esto tenga sentido, para mí no. Y el sentido común también, hermanos, va cambiando de acuerdo a la cultura y Dios no cambia. Lo que es sentido común para este mundo no es sentido común para Dios.
porque Dios no es común a nosotros. En la palabra de Dios encontramos que la experiencia de la guía del Espíritu es la guía más segura, donde nosotros tenemos que filtrar todo lo demás. También he escuchado frases como: no me vengas con eso que Dios te dijo. ¿Cómo es que Dios te dijo? Dios te dijo. Miren, yo también he escuchado a hombres inmaduros diciendo: Dios me dijo, Dios me dijo. Y a veces me pongo tan nervioso como usted cuando escucha a inmaduros diciendo: Dios me dijo, ¿verdad? Pero también he escuchado a hombres inmaduros decir: la Biblia dice, acomodando la Biblia a sus propios deseos. Entonces la cuestión no es si Dios te dice o no te dice, sino la madurez de la persona para saber si lo que dice la Biblia o lo que escucha de la voz del Espíritu Santo viene de Dios o viene de la carne. Porque el diablo también dice, la Biblia dice. ¿Me entiende? ¿O no le dijo al Señor, escrito está? ¿Verdad? Entonces no tiene que ver si decimos la Biblia dice, somos más maduros que si decimos Dios me dijo. Acá es el tema, si nosotros estamos escuchando verdaderamente al Espíritu Santo, si somos humildes para escuchar al Espíritu Santo, si somos puros para escuchar al Espíritu Santo, si nuestra mente está en concordancia con la mente de Dios para poder escuchar lo que el Señor dice, a través de su palabra, a través de su persona, a través de un sueño, a través de lo que sea, ¿me entiende? A través de un pensamiento. Decir Dios me dijo no es una herejía. Es natural de los hijos decir Dios me guió, Dios me dijo, Dios me habló. O no leímos todas las cosas que habla Hechos. Nosotros a veces tendemos a apagar en nosotros mismos esa dirección y esa relación que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y yo sé que alguno tal vez que escuche esta enseñanza se puede enojar conmigo, no importa, pero yo quiero que ahora veamos algunas formas en que Dios nos habla y que seamos humildes para poder entender que Dios nos habla de esta manera porque están en su palabra. Y si nosotros somos humildes, para escuchar al Señor, vamos a entender que estamos frente a una gran oportunidad, que es ser guiados por Dios. Quiero que aprendamos a escucharle. Miren, yo quisiera ser práctico ahora y quisiera hablar de algunas formas de comunicación del Espíritu con nuestro espíritu. Y quisiera aclarar esto: no hay una sola manera en que nosotros vamos a escuchar al Espíritu, aunque nosotros nos comunicamos con el Señor, sino que es un conjunto de formas que en armonía, guarden esto, un conjunto de formas que en armonía podemos interpretar y escuchar la voz del Señor en nosotros. El Espíritu Santo, número uno, se revela a nosotros a través de la palabra de Dios. Esto, las Escrituras. Ninguno de nosotros podemos leer la palabra de Dios sin que el Espíritu Santo nos ayude a entenderla. Por eso te vas a encontrar con personas de tus amistades o algo así que alguna vez te han dicho: yo quise leer la Biblia pero no entendí nada. Bueno, claro, obviamente. Si esto se agarra como un material de estudio, de una letra, esto no sirve de nada, es letra. Ahora, si esto viene con la revelación del Espíritu Santo,
Esto es poder de Dios para con nosotros. Esto es vida. Esto es vida sobre nuestros huesos secos. Pero tiene que estar el Espíritu Santo para enseñarnos esto. Hay muchos teólogos que no son ni creyentes, hermano. Hablan de cosas que no conocen, ni saben. Él es el que inspiró la palabra, por lo tanto, la única forma de interpretarla tiene que ser a través de Él. Cuando vos te sientes a leer la palabra, vos decirle, Él está dentro tuyo. Decirle, por favor, enséñame lo que voy a leer. Que esto sea vida para mí. Nunca agarre la Biblia, nunca leas la Biblia como, voy a sacar curiosidades. Vamos a ver curiosidades de la Biblia. Nunca agarre la Biblia para a ver qué voy a sacar de acá para pegarle a mi hermano. No. El Espíritu redarguye acá. Es una espada que se mete adentro tuyo y que penetra hasta lo más profundo. Cada palabra que está acá escrita, cuando se lee y se interpreta por aquel que la escribió, que es el Espíritu Santo, es como una daga en el corazón. Si vos después de haber leído esto no sentiste que te atravesó una daga en el corazón y no trajo renuevo, consuelo, amor, si no trajo confrontación a tu vida, si no trajo revelación a tu vida, te sentaste a leer un libro de cuentos. ¿Me entienden? Leamos la palabra con sed de que el Espíritu Santo la revele. Y cuando no entienda un pasaje, dígale al Espíritu, quien fue quien inspiró ese pasaje, necesito entender esto para mi vida. Miren, hoy estaba leyendo la palabra y estaba leyendo el profeta Malaquías. Y yo sé que hay parte de esa profecía que va a ser cumplida. Y yo le decía al Señor, Señor, no te entiendo. No estoy descubriendo lo profético acá. Pero si hay una palabra para mí, yo te pido que me la reveles. ¿Saben una cosa? No recibí una revelación profética de lo que está por venir, porque no lo entendí bien. Y me quedo corto en mi sabiduría. Y por más de que le pida al Espíritu que me revele los eventos futuros y otras cosas más, lo que yo necesitaba era una palabra para mi vida, que transforme mi vida. Y eso fue lo que hizo el Señor en ese momento. Y entendí lo que Él quería decirme, por más de que no entendí todo. ¿Me entienden? Por eso yo le animo a que nunca salga de su habitación sin conocer lo que el Señor quiere decirte, porque este es ese pan del día. Y necesitamos el alimento. El Señor le dice a Satanás, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu opera muchas veces trayendo la palabra que has leído a tu mente en los momentos donde no está la palabra. Me contaba un amigo que trabaja en un ministerio que se llama La Voz de los Mártires, de un hombre que en un país donde no le permiten tener Biblia, que estaba preso y lo que hacía era trabajar. Como estaba preso, le habían permitido trabajar cortando leña en el bosque. Y lo único que hacía, él le había dicho a su mujer que le llevara una Biblia al bosque. Y él, cuando el trabajo que tenía que hacer
en 2 días, él lo hacía en un solo día. Le pedí al Señor fortaleza para hacer todo el trabajo en un solo día, para poder ir a donde estaba su Biblia, agarrarla, dice que la abrazaba, la leía, la memorizaba y se la llevaba y la tenía por más de una semana en su mente y en su corazón. Hay Biblias que hay que pasarle el trapo porque no se usan mucho en las casas nuestras, ¿no? La palabra de Dios es viva porque el Espíritu la hace viva. Yo sé que de la Escritura va a surgir toda la guía espiritual para tu vida. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Toda la palabra del Señor tiene que ser guardada y meditada. Y acá me meto en la segunda cosa. Necesitamos, para que el Señor nos hable, meditar con Él. Ahora está de moda meditar. ¿Sí? ¿Viste? Tomate, hasta el reloj te dice, tomate unos segundos para respirar. Y yo a veces lo hago. Y me tomo unos segundos para orar y para decirle al Señor, al Espíritu, que me llene. Porque no está bueno meditar solo en tus propios pensamientos. Es necesario que medites con Él, que ores. Mientras nosotros oramos, dejamos que el Señor nos guíe en una conversación con Él. Una conversación que es espiritual. Y no oramos de manera automática. Nunca oren de manera automática, ni siquiera para comer, hermano. Porque nosotros no rezamos, nosotros oramos con conciencia y con conocimiento de que el Espíritu nos escucha y nosotros le escuchamos a Él, ¿verdad? Ese es el tiempo de oración. Tu tiempo de oración es un tiempo de conversación espiritual con el Padre a través del Espíritu Santo. Y Él está ahí. Miren, te voy a leer Mateo 6, del 5 al 13. Si querés buscarlo, pues yo te voy a leer una traducción que se llama El Mensaje. Es una traducción que está en inglés y a mí me gusta traducirla. Porque es hermosa, porque es muy viva. Dice Mateo 6:5, y cuando te presentes ante Dios, dice el Señor, tampoco conviertas eso en una producción teatral. Regularmente hay gente haciendo espectáculos de sus oraciones, esperando 15 minutos de fama. ¿Crees que Dios se sienta en un palco? Esto es lo que quiero que hagas. Busca un lugar apartado y tranquilo para que no te sientas tentado en actuar ante Dios. Solo quédate allí de la manera más simple y honesta que puedas. El enfoque cambiará de ti a Dios y comenzarás a sentir su gracia. Versículo 7. El mundo está lleno de los llamados guerreros de oración que ignoran la oración. Están llenos de fórmulas, de programas, consejos, técnicas de venta ambulante para obtener lo que quieren de Dios. No caigas en esas tonterías. Es con tu Padre con el que estás tratando. Y Él sabe mejor que tú lo que necesitas. Con un Dios así, amándote, puedes orar de una manera sencilla. Me encantó esta traducción, esta versión, ¿verdad? Miren, no hay nada más hermoso que descubrir que el Espíritu Santo, yo les decía la semana pasada, el día que yo descubrí que el Espíritu Santo estaba conmigo en esa habitación, mi vida de oración cambió.
Yo ya no estoy solo tratando de que mi oración traspase el techo, sino que estoy conversando con el Espíritu del Señor, quien es mi amigo, mi consolador, mi ayudador, quien eleva, ni siquiera me tengo que forzar en elevar oraciones al cielo, porque Él lo hace por mí. ¿Me entiende? Ni siquiera tengo que lograr la atención, porque el que me está escuchando es el Espíritu, quien envía esas oraciones a mi papá. Yo te animo que empieces a vivir tiernamente, profundamente con Él, entendiendo que Él te habla y te escucha. También te animo a que guardes tus oraciones, que anotes tus oraciones, que escribas lo que el Señor va imprimiendo en tu mente en el tiempo de oración. Porque ¿sabes qué pasa? Satanás es muy astuto. El Señor te habla, te consuela, pero cuando vos no guardaste esa semilla, no la guardaste en tu corazón y en tu mente, viene el devorador y ¿sabes lo que hace con esa palabra? La roba. La semana pasada me preguntaban esto, ¿qué pasa con la oración en lenguas? ¿Qué de la adoración y la oración en lengua? Miren, no voy a hacer un estudio del don de lengua ahora porque no me va del tiempo, pero quiero decir esto, las lenguas y la oración en lengua y la adoración en lengua es una forma de orar y adorar al Señor, es otra forma de hacerlo, una manera. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es cierto que no sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu ora por nosotros con gemidos tales que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce los corazones, entiende lo que el Espíritu dice porque pide por nosotros de acuerdo con la voluntad de Dios. Miren, la oración en lenguas es una oración que a veces no podemos entender porque ni nosotros sabemos lo que nosotros necesitamos. Y necesitamos que el Espíritu que habita en nosotros se comunique con Dios de acuerdo a lo que Él sabe que nosotros necesitamos, porque Él habita en nosotros, nos conoce y conoce nuestro espíritu más de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y le damos la oportunidad al Espíritu Santo para que Él hable de esas formas indecibles, cosas que no se pueden decir con palabras. Según 1 Corintios 14, las lenguas o el don de lenguas sirve para hablar con el Señor. El verso 2 dice, el que habla lenguas extrañas le habla a Dios, pero no a los hombres. Y nadie le entiende porque el Espíritu habla de manera misteriosa. Algunas personas dicen, ¿cómo se llama el gordito Barassi? ¿Ah? ¿Cómo? Ese. Raro, ¿no? Dice. Esto es raro, dicen algunos. Y sí, claro, hermano, es raro para los incrédulos. Para los incrédulos es raro. Como también le es raro que uno se siente y hable con Dios. A los incrédulos no le... ¿Cómo que hablaste con Dios? Y sí, hablé con Dios. Es raro todo, hermano, toda nuestra vida es rara para los que no creen, es locura para los que no creen. Por eso no tengan temor de experimentar en hablar en lenguas y orar en lenguas y adorar en lenguas. Es para todos y la palabra de Dios dice que podemos procurar esos dones. Ay, no me sale a mí, nunca lo hice, nunca me salió. No tengo el Espíritu Santo. No, hermano, si lo tenés al Espíritu Santo, podés estar lleno del Espíritu Santo y no hablar en lengua, porque tenés otros dones. ¿Se entiende?
Pero yo te animo a que te animes a hablar en lengua. Son momentos intensos de oración y tal vez te salgan palabras de tu boca que vos no entiendas, pero es el Espíritu y no lo reprima. Y es el Espíritu que está hablando de forma misteriosa. Y mientras Él está hablando, las palabras del Espíritu, a veces no lo entendemos, los pensamientos son confirmados en nuestra mente. Pida al Señor en esos momentos el poder interpretar lo que el Espíritu ha estado orando. Clave. Le dije que hoy iba a ser una enseñanza. Pídale al Señor interpretar lo que el Espíritu ha estado orando. Versículo 13 del capítulo 14 de Corintios, de 1 Corintios, dice: por lo tanto, el que hable en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Claro, para que no solamente tu espíritu se vaya enriquecido, sino tu conciencia y tu mente. Porque, sí. Según la voluntad de Dios. No sé la voluntad de Dios, bueno. Él lo sabe. Ahí es donde está la... Dice, porque si yo oro en lengua extraña, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia. Por eso necesitamos que el entendimiento también se beneficie después de que yo he estado orando y adorando en lenguas. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice el apóstol. Pues orar con el Espíritu. ¿Te niega que puedas orar en el Espíritu? No. Te dice, ¿qué debo hacer? Orar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Yo le animo a esto. No sea incrédulo. No tenga miedo. Usted está solo en su habitación y necesita ser guiado por Dios. Y no se prive de este hermoso momento, de esta guía del Señor. No se lo prive. Cuando se trata de hablar con otro, yo no me meto en esto, pero no me quiero meter en esto, pero cuando se trata de hablar con otro, la palabra del Señor dice, es preferible la profecía y no las lenguas, porque el otro no entiende nada de lo que vos le estás diciendo. ¿Me entiende? Dios también habla a través de los sueños. Nos habla a través de los sueños. En muchas oportunidades en la Biblia, Dios se revela a través de los sueños. ¿Todos los sueños son de Dios? No, hermano, si usted comió mal a la noche y tiene una buena pesadilla, no tiene nada que ver con Dios. Pero Dios en muchas oportunidades revela sus pensamientos y sus diseños a través de los sueños. Y hay sueños que son especiales y uno lo sabe. Así que pídale al Señor si lo que ha soñado tiene algún sentido o algún significado para que usted pueda entenderlo. Y si no conoce, hable con su líder, con su pastor, con su compañero y dale, mira, soñé esto, no sé si tiene un sentido. Podemos orar, podemos buscar a Dios, podemos buscar en la palabra de Dios, que es la guía más segura. Dios también nos habla a través de los pensamientos, no solamente de los sueños, sino en los pensamientos. Escuche su voz a través de los pensamientos. Diariamente y muy frecuentemente la voz del Señor va a estar en nuestra mente hablándonos en los momentos oportunos. Ejemplo, dándonos la seguridad de algo. Esto es por acá. Yo me acuerdo, un día me perdí en un país que no era mi país y una lengua que no era mi lengua, y andaba en el auto y necesitaba llegar a un lugar, si no perdía un avión. Y me acuerdo, me tiré arriba del volante y le dije al Señor, no sé cómo llegar, por favor guíame. Y yo sentí en mi corazón izquierda. Y yo decía, era mi GPS, les juro. No les juro nada, les prometo que era mi GPS. Era mi GPS.
Y el Señor me decía izquierda, y yo doblaba a la izquierda. Y me decía derecha, y yo decía al Señor, pero si ya vine por acá. Y lo mismo, doblaba a la derecha. Y el Señor me decía, una cuadra más, dobla acá. Y hasta que llegué al lugar. Y cuando llegué al lugar, llegué en horario y yo le decía al Señor, gracias, sos tan hermoso. No hubiese podido llegar hasta acá sin vos. Muchas veces el Señor te va a decir, haz esto. Y vos lo vas a sentir en tu corazón. O detenete con esa señora, decile esto. Y vos decís, pero esa señora. Y le digo, ¿qué? Decile esto. Me acuerdo en el último viaje estaba sentado al lado de una chica y el Señor me dice, decile que lo que está haciendo tiene recompensa en el cielo. Y yo no sabía si ella me iba a entender, yo no le iba a hablar en inglés, o sea, era que tenía que invocarla en español y nada más, ¿se entiende? Y le digo, dice el Señor, dice Dios, yo no sé si vos vas a creer esto. Y la chica cuando le empiezo a hablar en español, me di cuenta que hablaba español. Yo no sé si vos vas a creer esto, pero dice el Señor que lo que vos estás haciendo tiene recompensa en el cielo. Y cuando terminé de decirle eso, se largó a llorar. Y me dice, no puedo creerlo, me dice. Vengo de llevar medicamentos y pañales a mi abuelo que se está por morir y se está muriendo y salí de acá, de los Estados Unidos, y me fui a Cuba y yo no sabía si estaba haciendo bien o estaba haciendo mal, porque él ya no tiene remedio, pero no sé por qué fui. Y yo le dije, porque la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que tus días sean largos en la tierra. Yo supe que era eso lo que le tenía que decir, ni siquiera guiarla al Señor. Solamente eso. Miren, hermano, el Señor muchas veces va a poner pensamiento en tu mente. No hagas esto. Y vos decís, sí, pero si yo vine a eso. Y el Señor te va a decir, salí de ahí. No lo hagas, no vayas. Dice la palabra de Dios que Él acude a nuestro auxilio y nos guía. Pero, miren, quiero hacer un paréntesis en esto. Necesitamos pureza. Para poder escuchar así al Señor de esta manera, no necesitas ser un gran hombre de Dios, ni es para los grandes hombres de Dios, ni para las mujeres maravillas, ni nada de esas cosas. Miren, para escuchar al Señor así solamente necesitas pureza en tu corazón. Porque muchas veces también Satanás habla y se confunde con la voz de Dios. Y si tu corazón está impuro, cuando Satanás pone otra cosa que es impura, tu corazón no se da cuenta de que es Satanás. Entonces yo te animo a que estés en pureza, sabiendo que estás en pureza, saber que esa es la voz del Señor. Que seas maduro y que conozcas la palabra. Porque nunca el Señor se va a contradecir a su palabra. Si no conoces todavía la palabra, si sos nuevita, si sos nuevito, si todavía no has llegado a una madurez espiritual, hay un peligro. O si estás enojado, o si estás enojada, por ahí sos maduro, qué sé yo, pero andás medio enojado con tu esposa, con tu esposo, o andás enojado con algún hermano. No te guíes por estas cosas. Es mejor esperar, y si vos sentís algo de parte de Dios, mejor esperar, consultar. Y es necesario ser humilde, corroborar los pensamientos con la palabra del Señor o con alguien maduro, porque tal vez sean los propios pensamientos o los pensamientos del diablo. Y necesitas que esos pensamientos sean alumbrados a la luz de la Escritura o si no, por una persona que tenga discernimiento. ¿Está bien? Las experiencias espirituales, hermano, y la palabra de Dios tienen una comunión. La palabra no anula las experiencias espirituales, todo lo contrario, las legitiman y las confirman en nuestras vidas. Vos podés tener una experiencia espiritual, pero si no se legitima con la palabra de Dios,
o no se confirma con la palabra de Dios, yo la esperaría. ¿Se entiende? La palabra del Señor legitima y confirma mis experiencias espirituales. Miren, esta es una experiencia del apóstol Pablo. Dice, apenas había comenzado a hablar, del apóstol Pedro, cuando está en la casa de Cornelio, y él tenía algo que era que la ley le impedía entrar en la casa de un gentil, pero sin embargo el Espíritu le había dicho, anda a la casa de este gentil llamado Cornelio. Y él está dudando y dice esto, apenas había comenzado a hablar, cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó en nosotros. Entonces, dice, me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios le concedió a ellos el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios y decían, así que Dios también les concedió a los no judíos la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Claro, ¿qué pasó frente a una situación donde podía ser confusa? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una situación que puede ser confusa, que no sabemos si viene de Dios, si no viene de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Recordar lo que está escrito en la palabra. Me acordé de lo que el Señor decía. Me acordé de la profecía de Joel. Me acordé de lo que estaba escrito. Porque si no, a veces podemos caer en un problema. Termino. A la vez la madurez va a dar la guía de qué hago con eso que Dios me dijo. Claro. Sí, la madurez nos da la guía para saber lo que el Señor nos dijo. Lo digo acá porque se está grabando. Todas estas maneras son legitimadas en la palabra de Dios y funcionan como un todo mediante el cual el Espíritu Santo nos habla. Y yo quiero orar ahora a que nos podamos abrir a la guía del Espíritu Santo. Yo sé que a partir de esta enseñanza que se dé acá con ustedes, pero también en las casas, pero también a través de la enseñanza en el YouTube, muchos nos vamos a abrir a experimentar de tener una comunión mucho más íntima con el Señor. A no tener miedo de hablar con Él, sabiendo que si nos hemos arrepentido, nuestros pecados han sido perdonados, hemos puesto nuestra fe en aquel que se lleva toda nuestra miseria, todo nuestro pecado, quedamos en una completa libertad para conectar con Dios a través de su Espíritu. Decirle al Señor, Señor, quiero experimentarte más profundamente. Jesús dice en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior van a empezar a correr ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Señor, queremos vivir en un constante río de agua viva desde nuestro ser
que nos inunde, nos llene, nos guíe, nos conduzca. Señor, tu río nos conduce al mejor lugar. Gracias, Señor. Fortalece nuestro corazón, nuestros pensamientos, y te pido que esta palabra sea confirmada en nuestra mente para siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siento, mis hermanos, que viene un tiempo nuevo para nuestra relación con Dios en las casas, donde vamos a aprender a comunicarnos con Dios de una forma natural, más natural. Les animo a los pastores que están acá que puedan enseñar esto, a los hermanos que están acá que puedan compartir esto con otros hermanos, de poder saber que viene un tiempo donde nos vamos a relacionar con el Señor de una forma muy natural, muy pura. Amén. El Señor nos bendiga y recuerden que todo lo que el Señor nos ha dejado como ejemplo en las Escrituras es lo que Él desea que nosotros vivamos. Si no, no estuviera escrito para nosotros. Amén. Dios nos bendiga.